Hola hermanos. La meditación del día de hoy la he titulado Una oración siempre pertinente. Y vamos a meditar brevemente en el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dicen: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, hay una realidad. No nos gusta que nos pidan cuentas. No nos gusta entregar cuentas. Y cuando lo hacemos es porque no tenemos más remedio, porque estamos obligados a ello. Pero si las cuentas que debemos entregar en realidad no son buenas, bueno, lo que hacemos es intentar ocultarlas para que lo malo no salga a flote. O por lo menos intentamos maquillarlas para que lo malo no se note mucho, o que no se note tan malo por lo menos. Y todavía más, cuando esto ya no es posible y lo malo sale a flote, bueno, nosotros intentamos justificarnos. Y intentamos de darle una explicación, una justificación, por qué las cuentas no salieron bien, por qué salieron malas. E inclusive, si es necesario, hasta culpamos a otros por eso. Saben, esto es algo natural en todos los seres humanos. Nadie quiere que los demás se den cuenta de lo malo que tenemos y de lo malo que hacemos. El Salmo 139 es un hermoso y grandioso salmo. De una manera muy práctica, el salmista ejemplifica grandes verdades doctrinales acerca de Dios. Habla, por ejemplo, de la omnisciencia de Dios, lo que significa que Dios lo conoce todo, versículos 1 al 6. Habla de la omnipresencia de Dios, lo que significa que Dios está en todas partes, versículos 7 al 12. Y habla también de la soberanía de Dios, lo que significa, entre otras cosas, que Dios lo ha dispuesto todo de antemano, versículo 16. Pero luego de esto, allá en los versículos 19 al 22, el salmista habla en contra de los hombres impíos. Desea que se alejen de él, los llama sanguinarios. Le dice a Dios que solo hablan blasfemias en contra de él y que toman en vano su nombre. Y luego el salmista, mediante una pregunta retórica, le dice a Dios que odia a los que lo aborrecen y que se enardece en contra de sus enemigos. Y concluye afirmando que él, el salmista, también los aborrece por completo. Y como son enemigos de Dios, pues él mismo también los tiene por sus enemigos. Parece que el salmista, consciente de que Dios lo conoce todo absolutamente, le dice a él que sabe que aborrece a los hombres que están en contra suya. Bueno, esto suena bastante piadoso, correcto. Pero notemos, el salmista termina de una manera increíble. Al haber disertado acerca de la omnisciencia de Dios y del mal camino de los hombres que son enemigos de Dios, él termina elevando una oración. Pero notemos, en esta oración no hay ninguna arrogancia de parte de él. No hay ningún sentir de superioridad sobre los hombres que acaba de describir. Más bien, considera si no acaso él mismo está haciendo algo que vaya en contra de Dios
y pueda estar entonces al mismo nivel de aquellos hombres malvados. Y entonces es que eleva esta sincera y muy adecuada oración: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista no está apelando a su propio juicio, no está apelando a su propio criterio. Le está pidiendo a Dios que sea Él quien lo examine. No hay duda que el salmista es un hombre recto, temeroso de Dios, que entiende el mal camino de los impíos, que no quiere ni siquiera estar con ellos. Sin embargo, está consciente de que Dios todo lo sabe. Y por eso Dios lo conoce a él perfectamente y desea que sea Él quien lo examine, para que todo quede expuesto. No vaya a ser que allá en lo más profundo de su ser haya pensamientos, haya intenciones o motivaciones equivocadas. El salmista solo desea que Dios lo guíe por el camino correcto. Hermanos, hay una realidad. Todas las personas creen que son buenas. Y cuando de repente por ahí tienen que reconocer que hay cosas malas en su vida, bueno, lo normal es que justifican aquellas cosas malas que hacen. Pero nosotros, hermanos, nosotros cristianos, hacemos lo mismo. Ocultamos y justificamos lo que hacemos mal. Cuando se trata de saber cómo estamos actuando, somos nosotros los que nos autoexaminamos. Somos nosotros los que nos autoevaluamos y sí, generalmente, la verdad es que no salimos tan mal calificados, ¿no es cierto? Y en todo caso, cuando no salimos bien librados y tenemos que reconocer, sí hay algunas cosas malas por ahí, bueno, siempre encontraremos una buena explicación para nuestros actos y para nuestros pensamientos. Y además, y sobre todo, como mencionamos al principio, haremos lo necesario para que los demás no se den cuenta de nuestros errores. Como cristianos, sabemos perfectamente que Dios es omnisciente, ya dijimos, ¿verdad? Eso significa que todo lo sabe. No tenemos duda que el Señor ve todo lo que hacemos, aún lo que hacemos en secreto, y todavía más. Sabemos que el Señor conoce inclusive lo que está dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Pero si esto fuera poco, todavía hay algo más. Dios aún conoce aquellas cosas que para nosotros pasan inadvertidas, esas cosas que ni siquiera tenemos en la mente, aquellas que que parecen inconscientes para nosotros. Y hermanos, tal vez aquí deberíamos hacer un alto y expresar lo mismo que el salmista dice allí en el verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y también lo que dice en el verso 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Que el Señor conozca lo más profundo de nosotros, aquello que ni siquiera estamos conscientes, nos debe hacer maravillarnos por esta situación. Pero ahora, mis hermanos, si hay tal convicción, ¿por qué parece que vivimos como si esto no fuera una realidad? ¿Por qué parece que nos olvidamos que Dios nos conoce totalmente?
Bueno, quizás, porque nos comparamos con los demás. Y ante la tremenda maldad de los hombres y su abierto rechazo de Dios, nosotros mismos, como el salmista, sentimos gran aberración contra ellos. Y como hay una realidad, nosotros somos hijos de Dios, pues a lo mejor nos relajamos un poco. Y entonces caminamos de una manera un tanto descuidada. Pero hay una realidad. Seguimos siendo pecadores. Seguimos batallando con el pecado. Y sin duda que aún tenemos muchas cosas de las cuales ni siquiera estamos tan conscientes y con las cuales, igual que todos los demás, seguimos ofendiendo a nuestro Dios. Por esto es que es necesario hacer la misma oración que el salmista. Una oración siempre pertinente. Debemos pedirle al Señor que Él nos examine y nos evalúe. Pero esta, hermanos, requiere ser una oración muy sincera. Muy sincera porque debe ser con una plena convicción de que efectivamente seguimos siendo pecadores. Y no solamente que lo digamos y que lo oremos porque es lo correcto y porque se debe decir lo correcto. Y digamos inclusive delante de los demás, sí, seguimos siendo pecadores. No por eso. Debe ser sincera porque realmente debe haber un pesar en el corazón nuestro por el pecado con el que seguimos batallando. Debe ser sincera porque debe haber un verdadero deseo de que Dios cambie la perversidad de nuestro corazón para ser guiados solo por su camino. Pero esta oración debe ser una oración humilde también. Porque debemos dejar de estar pensando que estamos bien. O como dijimos, dejar de justificar lo que hacemos mal. Y pensando en algo más profundo, debemos dejar de creer que nosotros nos conocemos perfectamente y que solo aquello de lo que estamos conscientes es lo que en realidad somos, hacemos y pensamos. Porque no es así. Hay cosas más profundas que no conocemos y de las cuales no estamos conscientes. Y debe ser humilde porque, hermanos, tenemos que dejar nuestro yo, dejar ese yo que sigue reinando en nuestros corazones para dejar que sea el Señor quien realmente reine en nuestras vidas. Y eso, hermanos, lo sabemos, requiere de gran humildad. Pero también debe ser una oración madura. Porque solo quien es maduro puede expresarse como lo hace el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, cuando habla de la gran batalla que hay en su interior en contra del pecado. Y cuando él dice que aquello bueno que quiere hacer no lo puede hacer. Sin embargo, lo malo que no quiere hacer es lo que termina haciendo. Y esto, hermanos, solo lo puede reconocer realmente y solo lo puede entender verdaderamente aquel que está avanzando en su vida espiritual. Y como está avanzando y avanzando de manera correcta, cada vez más toma conciencia de su pecado. Por eso, esta oración requiere de madurez. Hermano, esta es la reflexión y la exhortación de hoy. Oremos cada día, pidiendo al Señor que nos examine y que nos pruebe en todo, hasta lo más profundo de nuestro ser, y que exponga inclusive aquello de lo cual ni siquiera estamos conscientes. Y todo esto tan solo para que el Señor nos guíe por su camino. Hermanos, esta es una oración siempre pertinente. Dios les bendiga.